Buenos días, tengan un maravilloso jueves 24 de octubre de 2013 y por supuesto gracias por preferirnos porque usted necesita estar bien informado. Y acaban de encontrar hace pocos momentos otro cuerpo en Medellín tras el colapso del edificio Space hace ya 12 días. Faltan 4 personas aún por identificar y por encontrar. Vamos a hablar de ese tema en momentos. Entre tanto, les tenemos los reportes en vivo de lo que pasó mientras todos ustedes descansaban. Vamos a comenzar en Barranquilla con Said Gómez, que nos cuenta sobre un grave hecho de intolerancia protagonizado entre 2 mujeres en una fila de Transmetro. Said, buenos días y exactamente qué fue lo que pasó. Juan, buenos días. Lo que sucedió es de que 2 mujeres, 2 usuarias del sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla se enfrentaron literalmente a golpes, porque al parecer una de ellas no respetó la fila o el orden de la fila que le tocaba para ingresar al articulado. Esto desencadenó que las 2 usuarias, de quien se pudo establecer son estudiantes de universidades, se enfrentaran a golpes delante de la mayoría de usuarios que a esa hora de la noche concurren en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla. Los funcionarios del sistema hicieron un llamado para tener tolerancia y respetar así y evitar este tipo de hechos que marcan en la intolerancia. El llamado a los ciudadanos es a tener un comportamiento de tolerancia, de respeto. Hay que tener paciencia, respetar las filas y dejar que las personas pasen y pues que cada quien ingrese a los buses respetando el turno de los demás. Anoche el Ojo de la Noche evidenció el saqueo que al parecer sufrieron varios comerciantes de San Andresito en el centro de la ciudad de Barranquilla. Según lo que pudieron denunciar ante las cámaras del Ojo de la Noche, es de que ellos estaban cumpliendo la orden de desalojo emitida por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, donde ayer les daban el último plazo para que salieran de este centro comercial denominado San Andresito. Pues ellos denunciaron que se presentaron saqueos, personas ajenas a este centro comercial y ajenos que no eran comerciantes ingresaron hasta San Andresito y allí desvalijaron prácticamente todo el lugar, llevándose incluso mercancía. Así lo denunciaron ante las cámaras del Ojo de la Noche. En el momento de abrir la puerta, empezó a entrar la turba, empezaron a desvalijar los locales. O sea, una cosa que no debe ser. Se llevaron todas las rejas, se llevaron todas las esteras de los locales, las lámparas, todo, o sea, todo. Desvalijaron el centro comercial, hasta mercancía se robaron. El día de hoy se tiene prevista en pocas horas iniciar lo que sería la toma ya oficialmente por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla frente a este predio del centro de la ciudad de San Andresito. Es todo por el momento desde la ciudad de Barranquilla. Said Gómez, Noticias Caracol. Said, muchas gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. Y también en Bogotá el sistema de transporte masivo fue noticia, pero en este caso por un accidente que se produjo en las vías de Transmilenio que involucró a 2 articulados y a 2 vehículos particulares. En vivo vamos al lugar de los hechos con Catalina Gómez. Catalina, buenos días. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cuántos heridos dejó este caos que además ayer convulsiona la ciudad? Mónica, buenos días. Así totalmente convulsionado dejó este accidente en el norte de la ciudad y fue justamente en este sitio, en esta estación de la calle 72 con Avenida Caracas. Ustedes van a ver esos pedazos de destrozos del muro que separa el carril exclusivo de Transmilenio con el carril mixto. Pues fue en ese punto donde el articulado, por evitar chocar con otro bus, cayó hacia el carril mixto y chocó contra 2 vehículos, dejando 8 personas lesionadas, 2 de ellas que fueron trasladadas a centros asistenciales, a la clínica Country, aquí muy cerca. Así registró este accidente Noticias Caracol. Las 2 personas que viajaban en este vehículo se salvaron de milagro. Tras el choque de este bus articulado contra otro similar, el enorme vehículo aplastó la parte trasera de este carro. Me fui a bajar y no me pude bajar por la puerta de allá porque que José ya me bajé por este lado a ayudar a bajar a mi patrona. Y la llevan para una cafetería y le dieron agüita, después llegaron los médicos y la llevan para una ambulancia. Los pasajeros que viajaban en el bus nos explican cómo no hubo más personas heridas por el fuerte golpe. Pues gente de pronto cortada con los vidrios de las ventanas que se rompieron, pero pues básicamente fue eso. Transmilenio explicó la razón del accidente. Bueno, la primera investigación que hacen los técnicos es que sobre las 5 de la tarde vienen los servicios sur-norte, el B1 frena y el carro que viene atrás de articulado le golpea por alcance.
Al ser golpeado, el conductor hace una maniobra, se va sobre el carril mixto, golpea 2 carros particulares y un taxi. Médicos y bomberos del Sistema Distrital de Emergencias atendieron a los 8 lesionados. 2 de ellos tuvieron que ser remitidos a una clínica cercana. Estables con trauma cervical y un trauma craneoencefálico leve con pérdida de conocimiento. Son pacientes mayores de 50 años, un hombre y una mujer están estables. Fueron remitidos a Clínica del Country. Durante 3 horas la policía y los organismos de emergencia trabajaron para desmontar de separador el bus accidentado, proceso que provocó varios trancones en el norte de Bogotá. Muy bien, la Central Reguladora de Urgencias nos informó hace pocos instantes que las 2 personas que fueron llevadas a la clínica del Country se les dará alta en las próximas horas aquí en la ciudad. Es la información desde el norte de Bogotá. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Cata, muchas gracias. Y a las 6:30 de la mañana saludamos a nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, quien estuvo cubriendo varias noticias que ocurrieron en la capital del país, mientras la mayoría de nosotros dormíamos. Eduard, agitada la noche capitalina. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues sí, 3 hechos marcaron la noche en la capital del país. Comenzamos con lo ocurrido en la calle 63 con carrera 101, donde según algunos testigos, 2 habitantes de la calle ingresaron a un predio donde almacenan material para reciclar. Dicen ellos que prendieron una hoguera los 2 habitantes de la calle, las llamas salieron de control y por poco alcanzan las 2 viviendas cercanas. Por fortuna los bomberos oficiales llegaron a tiempo en compañía de varios policías, controlaron la conflagración que no dejó personas lesionadas. El otro hecho de la noche pues ocurrió muy cerca a Bogotá, en el municipio de Soacha, donde varias familias se ven afectadas porque resulta, dicen ellos, que desde las 10 de la noche comenzaron a salir las aguas residuales por diferentes puntos. Afirman que casi a las 12:30 de la mañana llegaron los bomberos del municipio, pero no les lograron solucionar nada y por eso les tocó con escobas, con palas, con recogedores, sacar el agua que estaba ingresando a las casas. Esto sucedió en el sector de Soacha Compartir. Y por último les cuento el positivo de la Policía Nacional que ocurrió casi a las 3:30 de la mañana, pero esta vez en la localidad de Tunjuelito, donde la policía retuvo a una mujer de 19 años quien tenía un arma de fuego, un revólver calibre 32 con munición. Dicen las autoridades que al parecer esta mujer pretendía robar a algunas personas que estaban en un establecimiento del barrio San Carlos. 6:32 de la mañana, organismos de socorro avistaron hace algunos momentos otro cuerpo entre los escombros que dejó el colapso del edificio Space en Medellín. Por eso vamos en vivo con Diana Pérez para saber, Diana, si ya se sabe de quién se trata y cuál es el balance de los cuerpos rescatados en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, Juan. Mire, hace minutos acaba de llegar aquí la alcaldesa encargada de Medellín, la vicealcaldesa de Educación. A mi lado tengo a Claudia Restrepo. Señora Claudia, ¿ya tienen ustedes identificado el cuerpo que avistaron a las 5 de la mañana? Sí, ya tenemos la identificación es parcial, se hace vía documentos que portaba la persona. Los documentos pues nos indican en la billetera que se trata de Jaime Botero, quien realizaba trabajos de soldador, técnicas de soldaduría, y pues estamos ya, las familias están enteradas del tema, estamos esperando ya, como hemos dicho, la recuperación definitiva se hizo, ya él no está en el área de escombros, estamos esperando es que la fiscalía haga ya el procedimiento en sitio y pueda hablar con las familias, la familia concretamente para hacer el proceso y poderlo ya sacar del área y continuar. Vicealcaldesa, ustedes tienen 4 frentes de trabajo, pero son 2 puntos exactos en los que están concentrados en estos momentos. Tengo entendido que en esos puntos han encontrado prácticamente casi las 7 víctimas aquí en el edificio Space. ¿Cuáles son esos puntos? Así es, se trata del área donde está la fosa, del ascensor y las escaleras, y el área que nosotros denominábamos como el área de la cancha de squash, pero ya cada vez, a medida que van haciéndose las excavaciones, estos 2 puntos van como enlazándose, porque a medida que van en el retiro de placas, la profundidad hace que ya se trate como de la misma área. Lo que estamos tratando de ver es que es muy probable que todos al escuchar hayan tratado de evacuar por la misma zona y obviamente los estamos encontrando en diferentes niveles. Rápidamente, hablamos de espacios de vida. ¿Todavía se continúa sobre esta esperanza o cada vez disminuye? Usted ya nos estaba contando que esto es prácticamente difícil.
Bueno, ya lo que es claro es que las personas que hemos recuperado fueron personas que sufrieron golpes contundentes en el momento del desplome de la torre. No tuvieron ninguna oportunidad de estar en un espacio donde pudiéramos decir que estuvieron vivos en algún momento. O sea, las indicaciones presentan muerte inminente de las personas que hemos hasta el momento recuperado. No hemos perdido la esperanza, así lo decía ayer Carlos Iván Márquez y el equipo de la Unidad Nacional de Riesgo y nuestros equipos, de cara a que pues puede ocurrir que en algún momento se haya ubicado a alguien en un espacio de esos, pero hoy las condiciones de recuperación nos muestran que en su mayoría han sido con golpes contundentes debido al colapso. Muchísimas gracias, vicealcaldesa. Pues les comento, ya quedan 4 personas debajo de los escombros. Están tratando de hacer todo lo posible para rescatarlos hoy mismo, a más tardar en las próximas horas. También nos aseguraban las autoridades que ya han invertido aproximadamente 1.000 millones de pesos en todas estas labores de rescate, en todas las operaciones que están haciendo en el Space, y ya autorizó el gobierno 300 millones de pesos más. Entonces, como ven, son 1.300 millones de pesos que ya se han hecho en aproximadamente estos 12 días de labores aquí en el edificio Space. En la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, muchas gracias por toda la información. Por supuesto que la esperanza no se puede perder en la búsqueda de estas otras 4 personas. 6 de la mañana, 35 minutos. Y en otras noticias, una polémica se generó en Colombia a raíz del caso de un paciente de 39 años, quien según los médicos que lo atendieron en el hospital de Kennedy en Bogotá, revivió después de permanecer muerto durante 45 minutos. Veamos primero cómo fue esta historia. Este reciclador de 39 años, que según versiones familiares trabaja en la central de abastos de Bogotá, recibió una puñalada en el corazón, fue declarado muerto, pero sorprendentemente sobrevivió, según los médicos. Abra los ojos, ciérralos. El cirujano del hospital de Kennedy, David Vaquero, aseguró que es un hecho inexplicable y lo catalogó como un milagro. Nunca lo había visto antes. Después de 45 minutos de estar clínicamente muerto, el paciente retorna y hoy está clínicamente estable. No podemos decir otra cosa, es un milagro. Los médicos del centro asistencial esperan la pronta recuperación del paciente, quien dijo recordar todo lo que le había sucedido. Está bien, está en recuperación en la unidad de cuidado intensivo, despierto, consciente, alerta. Sin embargo, el cirujano cardiovascular de la clínica Chayo, Darío Andrade, sostuvo que es posible que un paciente se quede sin signos vitales, pero siempre y cuando el médico realice un masaje cardíaco. Como consecuencia del traumatismo que tuvo, el corazón o el paciente se queda sin signos vitales mientras el cirujano hace su labor, y una vez que hace la corrección del trauma, el corazón vuelve nuevamente a funcionar como estaba funcionando. Agregó que en este caso lo que le salvó la vida al paciente fue la pronta acción del médico tratante. Aquí en Noticias Caracol la información tiene contexto. Por eso, sobre esta historia que acabamos de ver, nuestro director Luis Carlos Vélez habló en el programa Última Edición de Noticias con el mayor Hans García. Él es anestesiólogo cardiovascular y actualmente es el jefe de servicio de anestesia del Hospital Militar y también es instructor de reanimación de la Asociación Americana del Corazón. Aquí tienen apartes de la entrevista. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, realmente las situaciones en las cuales se viene manejando el paro dentro de la sala de cirugía es completamente diferente a las condiciones que se pueden tener en un paro extrahospitalario. Yo pienso y considero que la suma de todos los factores que estuvieron a favor de este paciente fueron determinantes en el desenlace final, a pesar de haber tenido un episodio de 45 minutos de paro cardíaco. Si empezamos a sumar que el paciente fue identificado tempranamente, fue llevado al servicio de urgencias, se identifica rápidamente la lesión, se lleva a quirófano y en el quirófano cuenta obviamente con un cirujano muy hábil, con un equipo completo, con un anestesiólogo muy bien entrenado en maniobras de reanimación, en estrategias de corrección de transfusión para el sangrado que presentaba el paciente. Pues todo esto hace que sean factores que pueden estar a favor del desenlace final en una situación tan trágica como puede llegar a ser a esta. Doctor, pero tal vez esta pregunta puede resultar ignorante, pero ¿los médicos entonces lo resucitaron? O sea, ¿llegó muerto o no? El concepto que manejamos en medicina es resucitación o reanimación. ¿Sí? En este caso fue una lesión penetrante en el tórax con una exsanguinación masiva. Pues luego las causas eran obviamente identificables. El cirujano entra, hace un procedimiento rápido, hace un abordaje rápido, hace un control de la lesión. A pesar de esto,
probablemente el paciente ha sangrado demasiado y requiere una estrategia de transfusión masiva. Pienso que todas estas medidas favorecen un desenlace final de 40 minutos o 45 minutos con un paciente que recupera la circulación de forma espontánea gracias a todas estas medidas que se mantuvieron adecuadamente en este tiempo. Doctor, pero ¿es normal que un paciente pase tanto tiempo sin signos vitales y luego, gracias a la buena acción de los médicos, que es lo que le entiendo, pueda recuperar la vida? Es determinante todas las maniobras que se hacen para el desenlace. Si miramos las estadísticas de un paciente que fallece extrahospitalariamente, puede estar en un 17% de probabilidad de que el paciente sobreviva. Dentro de un hospital estamos hablando de un 40-45%, y en un quirófano es mucho mayor porque tengo todas las herramientas disponibles para soportar y para reanimar al paciente: medicamentos, transfusión, monitoreo. Tengo una gran cantidad de dispositivos y herramientas para que el desenlace sea definitivamente mejor. Podemos decir, esto fue extraordinario, ¿verdad? Realmente es la suma de todas las condiciones a favor de un paciente para tener un desenlace extraordinario como es este. En todo caso, es una noticia que sorprende muchísimo porque estuvo 45 minutos muerto y finalmente sobrevive, resucita prácticamente. Sobrevive con una serie de condiciones clínicas complicadas, que está ahora en cuidados intensivos, porque pues también 45 minutos sin aire, sin oxígeno en el cerebro, clínicamente muerto. Pero y también de todas formas como reconocer el trabajo que hizo el hospital, los médicos del hospital de Kennedy, porque superaron los minutos de protocolo de reanimación e insistían en salvarle la vida a esta persona. Entonces fueron varias condiciones que no dejan de hacer para mí un milagro. Pero el trasfondo también de todo esto es que es un hecho violento. Una persona que trabaja en Cora Bastos y que recibe una puñalada por una riña. Y acuérdense ustedes de un estudio que presentó Corpovisionarios hace unas semanas en Bogotá y que dice que hay 20 probabilidades más de que usted muera en una riña callejera, de que por ejemplo muera en un atraco. Que era lo que le estaba pasando a este señor. Una riña callejera terminó con una puñalada y 45 minutos muerto. Increíble. Vamos con otras noticias, buenas y malas noticias recibió en las últimas horas el gobierno en relación con dos iniciativas que considera fundamentales para sus políticas. Hablemos primero de la mala noticia que surgió en la Corte Constitucional y que tumbó la reforma al fuero penal militar por vicios durante su trámite en el Congreso. Por vicios de trámite, la Corte Constitucional tumbó la reforma que modificó el fuero penal militar, ya que según el tribunal, el proyecto fue debatido simultáneamente. Constató la corporación que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionó irregularmente durante el quinto debate del proceso de formación del acto legislativo 2 de 2012, afectando de manera grave principios sustanciales del procedimiento de enmienda constitucional. La Corte señaló que son muchos los derechos violados cuando los congresistas no realizan los debates con rigor. Sino los principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y en general de la calidad del debate parlamentario, principio democrático, elementos que en los casos de reformas constitucionales revisten aún más importancia que la que de suyo tienen en otros trámites que se cumplen. Expresa la Corte que si se quiere revivir el fuero militar, se debe partir desde ceros. La Corte Constitucional consideró que no podía ser devuelto al Congreso para que fuera saneado, declarando entonces la inexequibilidad. Con este fallo de 5 magistrados a favor y 4 en contra, se tumbó el llamado Tribunal de Garantías para los militares procesados por diferentes delitos. De inmediato, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se pronunció sobre este tema. Habló del impacto de esa decisión en la moral de la tropa que diariamente enfrenta a la guerrilla. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el gobierno respeta el fallo de la Corte Constitucional, pero aseguró que fue un duro golpe a la moral de los soldados. Este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas y sin duda tiene efectos a la seguridad de los colombianos. El ministro dijo que continuará luchando por la seguridad jurídica de los integrantes de las fuerzas militares y anunció la creación de un fondo especial para ellos. Por eso, por instrucción del presidente de la República, radicaré con mensaje de urgencia ante el Congreso un proyecto de ley para crear y organizar el Fondo de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio. Pinzón le envió un mensaje de aliento a sus hombres. Quiero decirles que mientras esté en ejercicio de estas funciones, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer su seguridad jurídica
y su bienestar. El ministro concluyó que el trámite del fuero penal militar se adelantó cumpliendo todos los requisitos. Julián Ríos, Noticias Caracol. Esta es la mala noticia para el gobierno, pero en un minuto le vamos a hablar de la buena noticia para el gobierno también, que tiene que ver con otro tema, pero de la paz. Son las 6:45 de la mañana. En 60 segundos les presentamos lo que será noticia en vivo, en breve, desde diferentes regiones del país. Si habita en Chapinero o visita con frecuencia esta localidad del nororiente de Bogotá, póngale atención a esta información que le interesa. Ahora podrá disfrutar de internet gratuito a través del servicio de Wi-Fi. Esto es internet en el ambiente. En instantes, Jennifer Montoya nos va a ampliar esta buena noticia para los usuarios. Comerciantes del sector de San Andresito en Barranquilla denunciaron el saqueo de sus locales que durante la noche empezaron a desalojar por orden de la alcaldía distrital. Margarita Ariza está en el sitio y nos tendrá los reportes en vivo. Una emergencia se presenta a esta hora en un barrio del suroccidente de Cartagena, donde un deslizamiento de tierra tiene afectada la vía principal de un amplio sector y tiene incomunicadas a unas 500 familias. Carlos Cataño nos hablará de este tema en minutos. Diana Pérez sigue en las afueras del edificio Space en Medellín, donde fue encontrada la 7ª víctima mortal que dejó el colapso de la Torre 6. Los organismos de socorro están intensificando la búsqueda de las 4 personas que aún están desaparecidas. Ya vamos con eso. 6 de la mañana, 46 minutos, volvemos con el tema sobre las noticias agridulces que recibió el gobierno en las últimas horas. Ya hablamos de la mala noticia de la caída del fuero penal militar, pero la buena noticia para el gobierno se originó en el Senado, que aprobó en último debate la convocatoria a un referendo que busca refrendar los acuerdos de paz que se logren con las FARC en La Habana. Con lo aprobado se da vía libre para que el referendo que busca preguntarle a los colombianos si respaldan lo que se acuerde en La Habana, Cuba, con las FARC, sea convocado el mismo día de las elecciones ordinarias. Eso quiere decir, en las elecciones de Congreso, Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías. Se aprobó lo central, que la posibilidad de un referendo que desarrolle el acuerdo político eventual de La Habana pueda coincidir con cualquier otra elección nacional, departamental o local. Entre los 8 artículos aprobados se incluye uno que establece que el tarjetón del referendo se entregará junto a los demás tarjetones. El senador Londaño pretendió establecer la posibilidad de que solamente se le entregue la tarjeta electoral a quien la solicite. Nos parece riesgoso para efectos de alcanzar la participación ciudadana y consideramos con la posibilidad de ofrecer ya se le está respetando la libertad al elector. Durante la discusión hubo una férrea oposición de los senadores Juan Lozano del partido de la U y el conservador José Darío Salazar. Es muy grave lo que se acaba de aprobar porque irán los colombianos a votar un referendo sobre las FARC con las FARC en armas. Por supuesto, adolorido como colombiano con el presidente de la República, al cual me arrepiento de haberle ayudado a salir elegido. El presidente de la República se ha convertido en algunas posturas en el abogado de las posiciones de las FARC. Posturas que rechazó el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo. Yo creo que no se puede seguir jugando con la inteligencia de los colombianos. No se puede seguir engañando a la gente en el país, haciéndole ver que se va a votar este referendo con un fusil en la nuca. Pero el trámite no termina ahí. Ahora el artículo que habla de la financiación de campañas, en el caso de los abstencionistas, tendrá que ser conciliado por Cámara y Senado. La iniciativa también garantiza en igualdad de condiciones la publicidad para los promotores y contradictores. En Planeta Rica, Córdoba, la policía desmanteló una banda que se dedicaba a robar cajeros electrónicos. En un video quedó registrado el accionar de los delincuentes que fueron arrestados cuando huían con 124 millones de pesos. La cámara ubicada arriba del cajero automático muestra cuando un hombre ingresa e inicia trabajos para robar el cajero. Otra cámara en la parte baja del cajero es tapada por el sujeto que usa una gorra y se cubre la cara con un pañuelo para no ser identificado. Según la policía, el primer hombre que llega al cajero dejó todo listo para que horas después el delincuente acompañado de 2 más cometan el robo. En pocos minutos desarman el cajero como muestra este video y sacan 124 millones de pesos en efectivo. Sin embargo, en la huida fueron interceptados por la policía que ya les hacía seguimiento. Se capturan tales sujetos en Planeta Rica que habían hurtado el cajero y se recupera el
dinero, un total de 124 millones de pesos. Los 3 detenidos fueron llevados ante un juez que los envió a la cárcel de Montería, acusados de hurto y porte ilegal de armas. La policía indica que la banda había actuado en otras ciudades del país. Esta banda, procedente de Barranquilla, se dedicaba a cometer este ilícito. Ahora las autoridades investigan si fueron los mismos que robaron cajeros automáticos en Cartagena y Montelíbano, Córdoba, en el último mes. No. Los ladrones, pues muy vivos, pero también cómo así que un cajero se desarma. Con destornillador, ¿no? Con destornillador. No, y acuérdese del caso en Bogotá, porque además la creatividad va para todo. En los últimos días, con un camión, amarraron el cajero y lo sacaron enterito. Los de Planeta Rica, que son Córdoba, estos en un Córdoba. poco más rudimentarios, los de Bogotá más sofisticados, pero me acuerdo de un caso también en Barranquilla, en el área metropolitana de Barranquilla, del patillazo que se llevaron. Un cajero automático con unas patillas. Se lo llevaron. No, finalmente después lo recuperaron. 6:50 minutos de la mañana. La pregunta en todo caso es, en este momento, ¿qué ha pasado con la banda que se robó? Esta la capturaron. ¿Qué pasó con la banda en Bogotá? Con esa, la de Bogotá, con esta, con las que están operando en los diferentes lugares de nuestro país. Son las 6:50 minutos de la mañana. Bajo sedación profunda y vigilancia médica con antibióticos, permanece el joven de 16 años que recibió el pasado martes 2 disparos en la cabeza en el sur de Bogotá. Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos como recompensa a quien entregue información sobre el paradero del agresor. En delicado estado de salud se encuentra el menor de edad herido con 2 disparos en la cabeza en el sur de la ciudad cuando se dirigía de su casa al colegio. Continúa siendo crítico con un traumatismo craneano, trauma craneoencefálico severo, en el cual hay un edema cerebral importante. Entre tanto, la policía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información sobre los responsables de este hecho de violencia en el sur de Bogotá. Las autoridades ya tienen algunas pistas del agresor. Esta persona lo ataca por la parte de atrás, le propina el primer disparo en la cabeza. Una vez cae el adolescente, esta persona se devuelve y en el piso le propina el segundo disparo con arma de fuego. Las autoridades revelaron el retrato hablado de uno de los delincuentes que habrían atentado contra la vida del joven. El vigilante de la cuadra, en donde el martes pasado ocurrieron los hechos, asegura que el sector es peligroso. Hay mucha inseguridad, eso atracan ahí, eso es permanente. Noticias Caracol contactó al mejor amigo del joven. Él asegura estar sorprendido con lo sucedido y sostuvo que nunca escuchó de alguna amenaza. Él no tiene absolutamente ningún enemigo, no tiene la personalidad como para ganarse a alguien, ni para que alguien le haya hecho esa clase de atentado contra su vida. Por su parte, la familia del joven herido exige justicia y la captura de los agresores. Y las imágenes que vienen muestran ahora el operativo de la policía realizado en Cúcuta para detener el contrabando de alimentos. En una bodega, las autoridades hallaron 86 toneladas de arroz y azúcar de procedencia extranjera. Estos productos estarían siendo reempacados en costales de productos nacionales para luego distribuirlos en el interior del país. La mercancía de contrabando está valorada en 200 millones de pesos. Desafortunadamente se puede apreciar que una empresa legal se presta para empacar dentro de sus logos arroz que ha llegado y azúcar que ha llegado desafortunadamente de contrabando. Hoy se inaugura la primera zona Wi-Fi o Internet inalámbrico público en la localidad de Chapinero de Bogotá, y en esa zona se encuentra Jennifer Montoya. Yo no sé si va a hacer la prueba Jennifer para ver si funciona el Wi-Fi, pero sería lo ideal. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para conectarse a Internet allí donde usted está? Juan Diego, pues buenos días, ya lo hicimos, como ven en las imágenes que van a salir a continuación. Es muy fácil tener un dispositivo como este o un computador, una tableta, lo que sea que puedan acceder a Internet. Simplemente buscan la red Wi-Fi Bogotá. No tiene ninguna clave, que eso es lo mejor de todo, y simplemente se conecta a Internet en este parque. Es maravilloso. Estamos con Pablo Álamo, él es el representante de la alcaldía de Chapinero aquí en este lugar. Pablo, buenos días. ¿Cuáles personas se van a ver beneficiadas? ¿Cuál es ese beneficio que van a tener los ciudadanos con esta conexión a Internet? Hola, muy buenos días. Pues la verdad, se van a ver beneficiados todos los habitantes que visitan la localidad de Chapinero. Diariamente esta es una localidad que recibe más de 1 millón de personas.
Y aquí, con esta oportunidad de Wi-Fi gratuito, se van a beneficiar un sector universitario y todo este sector en el primer punto de Wi-Fi gratuito en Chapinero. El primero de muchos otros que pensamos habilitar en la localidad. El siguiente va a ser en el Parque de los Hippies o Parque Julio Flores, en la calle 60 con carrera séptima, y así avanzar hacia una localidad y una ciudad que le abra las puertas de Internet a todos los habitantes. ¿Cuál es la capacidad que va a tener este parque para soportar las conexiones a Internet? Este es un punto que cuenta con una capacidad de 10 megas. Permite conectarse a todas las personas que estén 800 metros a la redonda del punto de origen y tiene la posibilidad de soportar más o menos unas 300 personas conectadas simultáneamente a esta red. Muchísimas gracias, Pablo. Pues hay que decir que esto es una situación que no se ve en todas las ciudades ni tampoco en todos los países, así que es un punto a favor a la localidad de Chapinero, pero también a Bogotá, que ya cuenta con unas 25 zonas de Wi-Fi público gratuito para todos nosotros. Jennifer Montoya, Noticias Caracol.